Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de As? Bienvenidos a un programa más de Zona VIP. Hoy estamos con un súper artista con más de 20 años de trayectoria que prácticamente no necesita ni presentación. Ismael, encantada de que estés aquí. Nada, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, vienes aquí, estás en plena gira, ¿no? De ese nuevo álbum que tenemos aquí puesto, de Seremos, ya has empezado. Cuéntanos cómo está yendo esa vuelta después de tanto tiempo. Pues muy emocionante, por lo que supone volver a los teatros, porque sí habíamos tenido la oportunidad de dar algunos conciertos en verano, tanto este verano como el anterior, ¿no? En plena pandemia, al aire libre, en festivales, otro tipo de conciertos, pero para mí el teatro es como el lugar natural donde uno da los conciertos, ¿no? Donde se desarrolla pues otro tipo de complicidad con el público, donde se establece otro diálogo, otra intimidad. Y está siendo muy emocionante porque los reencuentros en estos tiempos son muy emocionantes y volver a los teatros, pues tratando de no hacer un papelón y ponerme a llorar que cada 3 canciones, porque soy muy dado, soy así muy sentimental y es muy emocionante reencontrarse. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de esas canciones, pero primero preguntarte, es un disco, unas canciones que tú escribiste en plena pandemia, ¿verdad? No sé cómo te llevabas tiempo sin sacar y ahí te vino esa inspiración por todo lo que estábamos viviendo. Cuéntanos un poco cómo surgió. Sí, un poco la música para mí siempre ha tenido un gran valor terapéutico, me ha ayudado a convivir con mis miedos, mis dudas, mis inquietudes. Y convengamos que en tiempos de pandemia y de confinamiento sobre todo, quizá era más necesario que nunca, eran más necesarias que nunca esas herramientas, ¿no? Para sobrellevar pues eso, el estrés con el que vivíamos el día a día, la incertidumbre. Y surgieron canciones que no hablan tanto de la pandemia. Yo no fui capaz de escribir sobre la pandemia de manera explícita, sobre los aplausos en los balcones, el confinamiento, la heroicidad del personal sanitario. Yo quería cantarle, escribirle, a mí me ayudaba a escribir sobre esa vida que había quedado congelada, como hacer repaso de canciones que de alguna manera tenía pendientes, me rondaba la cabeza y ese fue el momento de encontrarme con ellas, ¿no? Cuando agarrar la guitarra en ese momento me ayudaba pues, a levantar la mirada, a hacer planes, a entender que, que aquello era algo transitorio y pasajero que tarde o temprano terminaría, ¿no? Y que nos reencontraríamos con esa vida que había quedado congelada. Y de eso hablan las canciones, ¿no? De esa vida congelada. Y también hablan un poco de la deconstrucción a la que te ves obligado cuando te miras al espejo en un momento así, donde te cuestionan muchas cosas de ti. Yo creo que también esto ha servido para que nos cuestionemos, pues eso, nuestro orden de prioridades en la vida, qué somos y hacia dónde vamos, y para que nos amiguemos con nuestras contradicciones. Todo eso yo creo que de alguna manera está en este disco en Seremos. Y ahora esa frase de no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, si sí. no me equivoco, querías también un poco en este disco como de construir un poco tu propia imagen de cantautor, si no lo entiendo mal o... Sí, es así, el disco comienza con esa frase, una canción que se llama No Soy, donde efectivamente lo que hago es revisar un poco todos los tópicos en torno al cantautor, que es una persona muy seria, que tiende a ser rotundo y a veces a ponerse, a ordenar la vida a la gente. Y la canción dice eso, no soy tampoco el eterno perdedor, ¿no? Porque a veces uno como que juega a esa pose que a veces es una impostura. Sí, he revisado muchas cosas, ¿no? El disco comienza diciendo eso y termina con una canción que se llama Soltar, ¿no? Donde uno aprende que a veces hay que aprender también a soltar, ¿no? Incluso siempre somos muy dados a las canciones de amor tremebundas, de desamor y demás, y a mí me apetecía hacer como un ejercicio diferente, ¿no? Una canción que supusiera un fin en buenos términos, ¿no? Quiero decir que sí hay un cuestionamiento un poco de lo que uno hace, de eso, de las propias contradicciones, ¿no? Sobre todo de eso también, de la figura del cantautor tan dado a ponerse serio eso siempre. Te iba a ¿no? decir, ¿crees que es como difícil cambiar, ¿no? Esos tópicos de que a lo mejor la gente que no lo conoce bien asocia cantautor con
canciones muchas veces de desamor o más sí. tristes. ¿Es difícil cambiar eso? Bueno, no lo sé. Es que por otro lado a mí me pasan varias cosas. Por un lado también cuestiono esos tópicos, pero por otro lado también los reivindico. Quiero decir, porque a mí me parece necesario también un espacio para la tristeza. O sea, no regodearse. Sobre eso quería hablar ahora también sobre... Claro, porque a mí me... concepción de la tristeza. Sí, a mí me parece que hay canciones que son tremendamente útiles para sobrellevar el duelo y creo que permitirse estar triste cuando la ocasión lo merece, cuando la ocasión así te obliga, por así decirlo, pues es que es lo suyo, quiero decir, lo que no está bien es que no te afecten las cosas, ¿no? Ser incapaz de mostrar precisamente pues, las emociones que corresponden cuando las cosas van mal, que a veces no van todo lo bien que uno quisiera. Lo malo es instalarse en esa tristeza, entonces sí ya es patológico, pero permitirse transitar ese duelo, esa tristeza con la calma que merece, para reflexionar, para sanarte, por así decirlo, a mí me parece necesario y creo que hay canciones que nos ayudan a ello, que nos acompañan en ese viaje y de hecho si hacemos repaso de las canciones que más nos han emocionado en la vida, tú haces repaso, ¿cuáles son tus canciones las que más te han marcado? La mayor parte de ellas son canciones que podrían resultar tristes, pero porque han sido terapéuticas, porque te han ayudado, ¿no? Exacto. Luego también un disco con bastantes colaboraciones, Clara Alvarado, una de ellas Pablo Alborán. Sí. Una canción dedicada también a las mujeres. Sí. Cuéntanos un poquito cómo surgió y la canción. Pues yo creo que es el disco con más colaboraciones fundamentalmente porque yo creo que como nace en el confinamiento necesitaba de una u otra forma sentirme rodeado de amigos, de gente y de repente pues se me ocurrió hacer una canción que se llama Porque Fuimos, darle un tono épico y hacerlo y darle un tono casi de musical, entonces acudía a gente que trabaja en teatro musical como es Clara Alvarado o Litus. En el caso de Ede también me apetecía pues eso, incorporar una voz femenina, una voz joven. En el caso de Pablo Alborán es que es un tipo de una sensibilidad tan alucinante que es que todo lo que dice se impregna de una emoción especial y se convierte en verdad. Y más en una canción, era un contexto, además hablábamos sobre ello durante la grabación, porque, claro, habla de las mujeres que cuidan, que nos cuidan, de la tarea de los cuidados que recae en las mujeres fundamentalmente por una cuestión machista, porque está mal repartido en la tarea, está mal repartida esa tarea, ¿no? Y nosotros inevitablemente nos acordamos de nuestra madre en un momento en el que estábamos todos muy preocupados por nuestros padres, porque los mayores han sido quizá los más vulnerables, los que más nos preocupaban y los más vulnerables por el virus, por la enfermedad. Entonces fue emocionante grabarla con él y en un contexto así, no hay más que escucharla. A mí me viene bien casi como ejercicio de autoestima, porque cuando escuchas tus canciones, en el caso de, cuando la escuchas en este caso concreto, en la voz de Pablo, te das cuenta y dices, joder, pues la canción no está tan mal. O sea, no, escribo bastante bien y como que le da otra fuerza, ¿no?, a la canción. Y hablando de canciones, que estas preguntas les gustan mucho a nuestros seguidores de As, ¿cuál sería para ti la mejor canción, como la mejor letra en español de todos los tiempos? Bueno, yo creo que cuando se ha hecho esta pregunta, se han hecho encuestas, yo creo que siempre ha ganado Mediterráneo, siempre gana Mediterráneo, porque es verdad que Mediterráneo, todo ese disco, a mí el disco todo de Mediterráneo, yo a veces me pregunto, joder, ¿quién escribiría a día de hoy estas letras? No sé si habría algún artista capaz de escribirlas, en el sentido de que tú oyes Mediterráneo el disco y te das cuenta de que es un disco que, o sea, la propia canción Mediterráneo, Pueblo Blanco, que habla de la España vaciada, fíjate, tantos años antes, el barquito de papel, Lucía, son canciones que hablan de un paisaje común y compartido, ¿sabes? Hablan de un nosotros que yo a veces pienso que ha desaparecido un poco del discurso, de la narrativa musical hoy en día, ¿no? Que se habla poco de nosotros, siempre estamos dándole vueltas a la enésima canción de amor y nos falta eso, hacer ese retrato generacional que también hace Serrat en ese disco y eso, hablar del Mediterráneo como ese patrimonio de todos, ¿no? Como ese horizonte
donde uno proyecta la imaginación y el futuro, es un hallazgo brutal y que además tenemos todos ahí instalado en la memoria, ¿no? Sabía que, no sé por qué me daba que ibas a elegir sí, soy sí, yo en general soy predecible. Te contaré como anécdota que tenemos un compañero aquí de AS de baloncesto, de la sección de baloncesto, Fernando Faucha, que se llama amigo mío, que siempre lo dice también. Antes de pasar con nuestra compañera Carmen a esa parte del programa que seguro que te gusta tanto de deporte, quería preguntarte un poco, Ismael, por el tema de las redes sociales. No sé si tú ves que todo sea bueno, que tienen un lado un poco así en general, porque ya estaban, pero con la pandemia yo creo que han subido. Sí, a mí las redes sociales me fascinan, las utilizo. Creo que efectivamente nos permite una comunicación directa, sobre todo a los artistas con el público. Te permite estar informado de manera inmediata. Hay un tópico que hace años, quizá la generación de mis padres, cuando le preguntaban si te entera, alguien te dice por la calle que ha ocurrido tal noticia, que ha habido un cataclismo, un desastre natural, ¿qué haces? Y dirían, enciendo la radio. Y si le preguntas ahora a alguien, diría, pues yo pondría Twitter a lo mejor, para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo han cambiado nuestras formas de comunicarnos. Pero es verdad que tienen un reverso, y están saliendo artículos y estudios al respecto que nos avisan de una cierta toxicidad presente. Creo que es el Wall Street Journal quien está sacando una serie de artículos con respecto a Facebook y informes que el propio Facebook tiene y que ha ocultado, que hablan de cómo Instagram, por ejemplo, está afectando al ánimo, sobre todo de los jóvenes, en cuanto a su apariencia, en cuanto a las frustraciones, a las insatisfacciones, por las comparativas, porque la imagen que se proyecta es totalmente un espejismo y te estás comparando con una irrealidad, comparas tu vida cotidiana con la irrealidad que no hace mucho hablaba con un amigo en Instagram y le decía, te veo muy bien, y me decía, hombre, es que porque cuelgo la foto, eso buenas, donde estoy bien. Digo, bueno, pues ya toca hablar un poquito de deporte. Estupendo. Vamos a dar paso a nuestra compañera Carmen Ruiz. Tráete para acá la silla, Carmen, nos movemos un poquito para dejarte sitio. Que estén bien los micros. Prometemos que no va a ser muy difícil. No, bueno, sí, no voy a tener ni idea, simplemente. Bueno, muy buenas. Sí, pero antes de eso quiero hacerte una preguntilla que la tenía muy en mente. Y es, en mi coche pongo yo la música, no es el copiloto, ¿vale? Entonces, cuando alguien sube conmigo, siempre va a lo que yo pongo. Y suena muchísimo la canción de Papá, cuéntame otra vez. Sí. Entonces, siempre he tenido un dilema con mi hermana en el que ella me decía, ¿no te das cuenta de que esta canción tiene una letra un tanto triste? A lo mejor lo que tú dices de la figura del cantautor y demás, y dice, pero una melodía que es demasiado alegre para la letra que cantas. Puede ser, a mí eso me gusta hacerlo, en términos generales me gusta hacerlo, o sea, a mí me gusta a veces darle un tono de radiofórmula a canciones que jamás van a sonar en la radiofórmula, cosa que en el caso de Papá Cuéntame otra vez no me salió tan mal porque acabó sonando, era un tiempo en el que uno sonaba en la radiofórmula, después del tercer disco yo creo que dejé de sonar, pero puede ser, a mí ese tipo de contrastes, en este disco hay una canción que se llama Fahrenheit 451 que también es una cumbia que pretende tener como eso, ser un ritmo popular, hasta bailable, donde se hablan de cosas como súper densas y demás. Tengo que revisarlo, debería hablarlo con un psicoanalista, porque eso tiene que querer decir algo, aunque no tengo claro qué. Sí, pero sí, tienes razón quizá. Pues bueno, ahora ya intentamos que sea lo más ameno posible. Bueno, cuéntame un poco tu relación con el deporte, si te gusta, cómo lo llevas. ¿Practicas algún deporte? Yo intento que me guste. A ver, yo tengo grandes amigos, yo tengo mis sobrinos que están... yo soy pues, una cuestión sentimental del Atleti. Pero bueno, no, ya tenemos algo, ¿no? Sí, tenemos algo. Primero, mis sobrinos son socios del Atleti, mis mejores amigos también. Tengo muchos amigos en Argentina que son apasionados de fútbol, enfermizamente apasionados. Entonces yo cada año, os lo juro que hago el propósito de este año voy a hacer un viaje de inmersión en el mundo futbolístico, voy a engancharme y nunca consigo, siempre me acabo despistando por el camino. Metropolitano que está aquí al lado, claro. Ya lo sé.
Y hablando del Atleti, ¿qué te parece el Cholo? ¿No? Un tío bueno, ahí a mí esa es una de las cosas también que me atrae del fútbol y que me atrae del Atlético de Madrid, que es esa actitud guerrera, esa actitud de no rendir, esa actitud, pues eso, el partido a partido, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene como hasta un punto impredecible y un punto... A mí ese rollo de actitud, que a mí me parece que en la música el 70% de lo que hay en un escenario, o sea, es actitud, quiero decir. A mí que alguien cante bien, cante de la hostia, pues eso me parece casi secundario, no es lo que más me llama. A mí yo creo que el 70% es una cuestión de carisma y de actitud. Bueno, pues eso es un poco, para mí también el Cholo Simeone, que es, sí, al final está la técnica, está todo lo que quieras, pero el 70% al final es también una cuestión de actitud. Y a veces no solamente ganar, es estar ahí, ¿no? Decía Mario Benedetti, hay una dignidad que el vencedor nunca podrá conocer. Pues se trata de eso, de tener dignidad hasta en la derrota. Pero ¿y qué le ha faltado a la actitud del Cholo para enganchar a Ismael Serrano al Atleti? Definitivamente. Ya, no, pero es problema mío. Me falta, soy yo, no lo sé, me cuesta engancharme, fíjate que he estado en partidos, yo me acuerdo una de los... estoy hablando de hace 4 o 5 años que fuimos a un partido, mis amigos argentinos me dijeron, vamos a un Atlético Madrid-Barça que se jugaba en el Calderón aún, y me dijeron, venga, vamos a verlo y tal, no sé qué, y yo fui y disfruté el partido hasta que ya creo que iban 3-1 y la gente se empezó a marchar porque ya no se remontaba, ganaba el Barça. Ellos estaban fascinados porque estaban viendo a Messi en el campo. Y yo dije, me voy que quedar con un amigo, tengo un amigo que ya os he dicho que es socio de la Atlético, que va siempre con su padre, hemos quedado para tomar una caña, me voy adelantando, y era como, sacrilegio, ¿cómo te vas? No ha terminado el partido, digo, pero si quedan 20 minutos, esto es irremontable, la gente se estaba yendo, ya el partido tampoco era especialmente. Entonces, yo hago el propósito, como digo, joder, me quiero quedar con vosotros, pero no me sale. Oye, y ahora justo se cumplen 10 años del Cholo en el Atleti, entonces quiero que me digas, ¿qué crees que es más complicado? ¿Mantenerte tanto tiempo en un banquillo o mantenerte tanto tiempo, por ejemplo, en tu caso, en la industria de la música? Bueno, debe ser algo parecido, porque a mí esa cuestión de... A mí yo algo que valoro en la vida... A ver, hay una cosa que yo valoro mucho de los argentinos, de mis amigos argentinos, de los argentinos en general, que es esto del código. Hablan mucho del código, no sé si conocéis a mí o no, pero este tío tiene código. A veces así lo dicen en términos mafiosos, ¿no? El código, como la palabra, el rollo de ese concepto de la lealtad. Y a mí me parece algo que es por lo que también se le quiere a él tanto, que tiene que ver, que yo creo que se puede trasladar a la música, en el sentido de que muchas veces me dicen, ¿cuál crees que es el secreto de eso, de tantos años estando ahí? Y digo, bueno, yo creo que de alguna forma, si tú quieres ser fiel, si tú quieres que el público te sea fiel, tú tienes que ser fiel también a ti mismo. Entonces tú tienes que corresponder de alguna manera. Y yo creo que eso se ve también en el caso del Cholo, esa lealtad y esa fidelidad a una forma de entender el fútbol y a una forma de entender también el club. Tiene que ver con eso también, ¿no? Que es algo... No lo quería decir, pero yo no sé si soy más del Atleti o más antimadridista. Esto está fatal, no lo quería decir, lo sabía que me lo ibas a decir. No lo quería decir, pero en esas cuestiones de lealtades y de maltratar al que... Esas cosas son las que me cuestan entender en el fútbol, ¿no? Gente que ha dado toda su vida por el club, que ha estado todo el rato dando alegrías al club y de repente en su retiro, en sus últimos años, son como... No les tratan todo lo bien como yo creo que les merecen y tal. Esas cosas son las que me desconciertan, ¿no? Y que me hacen entender también, que es una de las cosas que me tiran para atrás, como el fútbol, por encima de las pasiones y de tal, está el negocio, ¿no? Un negocio que a veces chirría y que yo creo que al propio espectador incluso también. Pues vamos a pasar con esas fotos, te explicamos el juego, te vamos a dar a elegir. Sí. Normalmente hacemos esas mismas fotos para todos los invitados y dependiendo pues si es actor, lo que fuera, le damos que elijan. Una comparación de qué, en tu caso, no sé si prefieres hacerlo, con qué cantante o qué artista
identificarías con Cristiano, Luis Suárez por personalidad o qué canción tuya identificarías con cada jugador? Lo que tú prefieras. Te lo he puesto fácil, que te daba a elegir. Paso Venga, mira, este es el más fácil. Le tenemos a Mbappé, ¿vale? Alguien que tú veas con mucho futuro, alguien prometedor, algún artista que tú veas que puede, venga, y que joven. Sí, y que haya dado fuerte. Puede ser Aitana, por ejemplo, que lo está... Perfecto. Oye, físicamente son igual. No, Aitana. Físicamente no. Aitana es más guapa. Pero en plan joven y que lo está triunfando y se la... Claro, sí, totalmente. Lo está pegando total. Entonces, vamos a poner... Venga, pero no lo pases tan rápido. No, es que estoy diciendo. Vamos a poner Tangana. ¿Por qué? Lo veo. No lo sé. No lo sé. Porque está flipado, pero es bueno. Exacto. Lo compramos. Claro, está flipado, pero... Exacto, está flipado, pero le quieres igualmente. Le quieres. Lo suyo lo hace bien. Sí. Este chaval, así. Leo Messi, a ver. Alguien que tú veas que vais a acabar poniendo Alborán. Mira, no, voy a decir, aunque no tiene nada que ver, voy a decir Bob Dylan, ¿vale? Porque Bob Dylan es un genio, pero luego es un borde de la... Es que este chaval no es borde. No, es este como chaval tímido, es tímido. Bueno, pero Bob Dylan no bueno, es un genio y no habla tampoco mucho. Cuando pones un micrófono, no habla. A ver, ¿quién podemos...? Echame una mano también. Porque... a mí me pegan dos, así, por carácter. ¿Cuál? Son muy clásicos, muy típicos, pero Dani Martín un poco... Sí, porque Dani Martín, además el Atlético de Madrid, Dani Martín. Del Atleti, pues Dani. Venga, sabes que se nos está quitando de en medio y nos está diciendo a nosotras. Y este ya te toca a ti. Neymar... Es que ahí sí que metería yo a alguien que me cayese no muy bien, al ser brasileño. Espera, no, pero tiene que ser alguien como que ¿no? sobreactúe de la hostia, ¿sabes? Tiene que ser un artista como que tú le ves en el escenario y dices, joder, es innecesario lo que estás haciendo, ¿sabes? Que podría ser Neymar, ¿sabes? De esto que se tira por el suelo, no sé, algo así como... Te están intentando chivar, creo. Sí, no, podría ser tipo Bunbury, que es así como también muy exagerado. Lo que exagerado. Lo que pasa es que Bunbury, o Bustamante, que a la mínima llora. Eso, Bustamante que a la mínima llora, ¿sabes? A la mínima le dices algo y tal, pum. Qué mala. Ya está. Es que es súper pero no tiene nada que ver, o sea, y yo de Neymar. O sea, Vamos con el último cuestionario, preguntar. Más cuestionario. Este papelito. Cuestionario. Y ya es pero esto es una puta gincana. Vamos a hacer más. Esto ya es el final. Para luego para las redes sociales. Venga. Igual te viralizas no y sé, oye. me estoy sudando. Hablábamos antes de eso. A ver, cuestionario. Facilito. ¿Nueva York, Dubái o París? Nueva York mola mucho. Bueno, París también, ¿eh? Dubái no. Sí que Dubái no. ¿Qué hacías de pequeño en los recreos? De pequeño, que fue hace mucho, tú no habías nacido, ¿sabes? Cuando yo era pequeño tú no habías nacido. Pues jugábamos al fútbol, al baloncesto, a las chapas, a las canicas. Esas cosas hacíamos. Tú no te acuerdas de esas cosas. ¿Con qué red social te quedarías? Solo una. Pues con Instagram, yo creo, sí. Sí, porque siempre salgo bien. Me hago, ¿sabes? Salgo, tú ves mi perfil y soy un tipo de lo más feliz, como decíamos antes. Es verdad. ¿Quedar para desayunar, comer o una buena cena? Cenar. Sí, cenar, porque mola. Sí, se prolonga, luego la sobremesa, está muy bien, cenar. Y luego ya empalmas con el desayuno. Cena, desayuno. Eso es lo bueno. ¿Dónde viste la final del 2010? La del gol de Iniesta. Me vais a matar para que veas si me gusta el fútbol. ¿No la y tal. viste? No lo vi, pero yo tenía un viaje a Argentina. Y no lo pude cambiar, me tocó hacer... Bueno, sí lo podía cambiar, pero yo dije, ¿por qué lo voy a cambiar? De hecho, viajaba con mi manager y un amigo que son argentinos y nos dijeron, ni de coña, viajas tú solo. Y viajé yo solo. Y entonces, en mitad del vuelo, estamos despegando y nada, nos lo dijo, nos cantó el piloto, nos dijo, acaba de marcar Iniesta el gol de España, campeón de tal, y la gente se empezó a abrazar, nos abrazamos todos, fue magnífico, sacaron champán y estuvo bien. ¿Te atreverías a tirar un penalti decisivo en una final? Por supuesto.
Así me gusta. Hay gente que ha contestado que no, aquí también. ¿En serio? ¿eh? Pero, Ya que está dando la sí, cara. sí. o sea, Casi es como todos cuando habla sí, de pero deporte. hay Quiero gente decir que ha que- dicho que lo tire otro. No, hombre, no, yo lo tiro Dicho, yo bajo tiro el ningún- primero y que los decisivos los Pero tiren es otro. que lo que no han entiendo es dicho. porque dices que no, es una situación tan hipotética que solo por quedar bien ante la audiencia uno tiene que decir que sí. Luego ya la Ya, aparentar pero la como lo realidad... del deporte, ¿no? Sí, no, exacto. No, yo lo tiraría, no tengo ningún problema. Si hay que tirarlo, o sea, si hay que asumir esa responsabilidad, yo soy mucho de asumir responsabilidades. Eso está bien. Sin pon. Así. Alguien a quien admires, que digas tú, no hace falta que A ver, sea... ¿cómo era este? No, alguien, mira, hablábamos antes de Serrat, pues, bueno, esa generación de cantautores con la que yo he crecido, era muy pequeña. Era Serrat, Aute... Y por último, si tuvieses que quedarte con una de tus canciones, la que más cariño tengas o la que digas, pues esta. Bueno, yo creo que me quedaría una de mis últimas canciones, sobre todo porque están dedicadas, alguna de las que le he dedicado a mi hija, ¿no? Que tiene 7 años. Hay una canción que se llama Ahora que te encuentro, que deberías poner en el coche también porque es muy bonita, que habla de cómo su llegada a mi vida, pues, le dio la vuelta a mi cabeza como un calcetín, ¿no? Fue uno de los momentos más importantes de mi vida y quizá me quedaría con esa canción por lo que significa. O De sea, repente me pongo serio. que si no lloro porque pierda el Madrid, tengo que llorar escuchando eso. Exacto. Tú llorar renueva, ¿sabes? Viene bien para los ojos, para el cutis y para el alma. Así que no sé, un ratito, lloras un rato y luego Lo ya- probamos. Sí. Pues muchas gracias, Ismael. Nada. No ha sido tan difícil, ¿no? No ha sido... Bueno, ha habido un momento que tengo taquicardias y demás, pero bueno, he hecho lo que he podido. Pues te deseamos toda la suerte del mundo con esta gira. Gracias. Y estaremos encantadas, ¿no? De recibirte cuando Cuando quieras. quieras. Te vienes Muchas otra gracias, vez, chicas. cambiamos los juegos Venga, vale. Si quieres nos Yo ya propones tú sabéis. también alguno y así nos pones en una cura a nosotras. Vale, venga, la próxima vez traigo yo fotos de cantautores y y cambiamos. desnudos y ya y decidimos. Y hasta aquí con Ismael. Encantada, ya te he dicho, de que hayas estado pasando este ratito con Igualmente. nosotras. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.